¿Qué tal, amigos? Pues llegamos al fin de esta semana, obligada la videocápsula semanal. El tema que quiero comentar hoy con usted tiene que ver con algo que sin duda ha escuchado usted, la gobernación. ¿Qué es gobernar en una economía abierta? O dicho de otra manera, que sería prácticamente un sinónimo, ¿cómo debe ser la gobernación en un país donde hay una economía abierta, un modelo de economía de mercado, por más limitaciones y fallas que pueda tener? Y también cuando ese país, su economía y en general la sociedad, está involucrada en los procesos de la globalidad. Los agentes económicos privados y también el gobierno a través de las empresas que posee participan en los mercados globales, en algunos casos exportando, en otros importando, pero al final de cuentas esa economía podemos decir que, para obviar, es una economía abierta. Contrario al modelo que los que tengan más de 40 o 50 años conocieron y sobre todo padecieron. En 1987, como usted sabe, ese modelo hizo agua y debimos obligadamente por la simple supervivencia a abrir la economía mexicana. Aquellos decenios de economía cerrada, de un modelo que veía hacia adentro, que pretendía sustituir importaciones, no lo logró totalmente porque el contrabando era extenso, abierto y que prácticamente era una actividad, valga la expresión, legal. La gobernación, pues, en una economía abierta, en una economía que participa de las grandes corrientes del comercio internacional y donde el gobierno tiene funciones muy precisas en lo que se refiere a estimular la inversión o atraer inversión del exterior que complemente a la doméstica, hay elementos pues fundamentales de esa gobernación. Y no todos estos elementos son agradables. Voy a concentrarme en uno de ellos que quizás sea el centro o el quid de una gobernación para economías abiertas. Este centro, esta parte fundamental, no es otra que decidir o tomar decisiones. En una economía abierta, el gobernante puede darse todos los lujos que quisiere, todos, si se lo permite evidentemente la sociedad o los partidos políticos o el Congreso o Parlamento, como guste usted, pero podemos decir en términos generales que un gobernante puede darse todos los lujos excepto uno: no decidir. Y agregaría yo, no decidir en su debida oportunidad. Y dice uno, oye Ángel, pues es que es fácil, hombre. Pues decidimos esto y vamos a darle y toco la chicharra y viene alguien y me dice, ¿qué desea, señor? Pues esto y esto. Sin embargo, contra lo que pudiera pensar un grupo amplio de mexicanos, hay gobernantes, no solo en México, en los tres órdenes de gobierno, sean presidentes municipales, gobernadores o el presidente mismo de la República. En un momento daré algunos ejemplos de esto que estoy afirmando, donde tienen miedo, incluso pánico, terror a tomar decisiones. Y la razón es muy simple y fácil de entender. En las economías abiertas, cuando éstas participan activamente, como he dicho en varias ocasiones en este comentario, participan abierta y activamente en la globalidad, no hay decisiones fáciles. Es más, no hay decisiones que sean populares entre toda la población. Y no hay decisiones que no dejen a alguien de esa población molesto o, dicho de otra manera, un poco adolorido. Las decisiones en la gobernación en un país que tiene una economía abierta son prácticamente todas decisiones dolorosas e impopulares. De ahí pues que el gobernante
posponga en el mejor de los casos una decisión o tomar una decisión, o simplemente se haga como el tío Lolo, voltea hacia otro lado y deja que los problemas se pudran, pero él no decide. Y no decide por una razón entendible, pero que lo único que exhibe esa falta de decisión es una irresponsabilidad en la gobernación. No decide o retrasa lo más que puede la decisión porque tiene pánico a pagar el costo político que significa. No quiere pagar eso que para él sería un precio. No está dispuesto a quedar en malos términos con este grupo o con aquel. ¿Por qué? Porque piensa, correctamente las más de las veces, que la siguiente elección, esos grupos amplios de la sociedad que quedaron inconformes con sus decisiones impopulares y dolorosas, le cobrarían la factura mediante el voto a favor de un candidato de la oposición o de un partido de oposición. Sin embargo, ¿es correcta esta conducta? ¿Es correcto este proceder de gobernantes pusilánimes, cobardes, que prefieren conservar las más de las veces efímera y en otros irreal popularidad entre la población o entre los electores? Prefiere acogerse a esa popularidad y no decidir causándole un daño al país o un atraso que se verá sus efectos negativos en 4, 5 o 10 años adelante. Evidentemente no. La gobernación es decidir, pero también es decidir en su debida oportunidad. ¿Por qué digo debida oportunidad? Porque es en ese momento cuando o el problema no ha surgido y está el gobernante tomando una decisión para desactivar aquel problema, o la toma en el momento en que surge el problema y no lo deja avanzar. Es decir, enfrenta de inmediato esa realidad que puede generar un problema mucho peor mañana o pasado. Los gobernantes que en México no se han atrevido o han temido decidir son muchos. Y le voy a dar algunos ejemplos relativamente recientes. ¿Por qué el presidente Fox reculó cuando el caso de Atenco, cuando aquel intento de construir el aeropuerto en el vaso en terrenos aledaños al actual aeropuerto en el municipio de Texcoco? ¿Por qué? Porque tuvo miedo. No tuvo en su momento la decisión, o como diría mi amigo Paco Sea, no tuvo los cataplines para decidir en su debida oportunidad y sacar adelante ese proyecto de inversión. Otra situación estaría viviendo el turismo mexicano y el desarrollo, la atracción de inversiones, la imagen en el país, si el presidente Vicente Fox Quesada hubiese tomado en ese momento la decisión impopular y dolorosa, pero necesaria y útil para el país a mediano y largo plazo. ¿Por qué también el doctor Miguel Mancera reculó cuando las hordas de bandoleros de la CENTE y la CETEG y los punquetos y darquetos tomaban la ciudad un día sí y el otro también? Destruían propiedad pública y privada, vejaban a ciudadanos inermes e inocentes, hacían esto, lo otro, prácticamente casi asesinaban a agentes de las fuerzas del orden, lanzándoles bombas molotov, golpeándolos, etc. ¿Por qué no decidió utilizar los recursos que la ley pone a su servicio, o tenía en ese momento, el doctor Miguel Mancera? También por temor, por miedo a que su popularidad cayera, entonces se le iba a caer la candidatura a la presidencia de la República, que en su cabecita loca e inmadura soñaba que iba a alcanzar. Es más, hubo una frase de él desafortunada por lo demás, entre muchas otras, que dijo, no reprimimos, dijo, porque somos un gobierno fuerte, solamente los gobiernos débiles son los que recurren a la fuerza.
se equivocó en ese entonces y todavía si mantiene esa posición está totalmente equivocado. Aplicar la ley y hacer que se respete la ley por todos sin distingo alguno no es reprimir, es hacer valer el Estado de Derecho. El monopolio de la violencia, el monopolio legítimo de la violencia es la esencia del Estado. Y cuando ese Estado abdica y por razones diversas teme hacer que la ley se respete con los instrumentos que la ley pone a su servicio, está traicionando el juramento que hizo en el momento en que rindió la protesta de ley. Y así le podía dar múltiples ejemplos, muchos ejemplos le podía dar. Hay gobernantes, pues, que temen actuar, se asustan ante la reacción que podría haber y dejan que los problemas se compliquen, se corrompa más la situación, se pudran las cosas y el precio a pagar por el país mañana o pasado es muchas veces el que habría pagado el gobernante y el país si se hubiese actuado en su momento. Pero hay otra forma que utilizan los gobernantes que en su pusilanimidad temen decidir. Consultan. Es que vamos a consultar al pueblo sabio. El presidente López Mateos decía en los años en que fue presidente de la República de 1958 a 1964, solía decir él que cuando no quería que un problema se resolviese, creaba una comisión. Y ahí se pasaba la comisión estudiando el problema, manoseándolo, pero decía él, no quiero que se resuelva, pero creo una comisión y hay que se hagan bolas. Pero repito, hoy estamos ante una situación más o menos con los mismos efectos, pero con un desvío. Vamos a consultar al pueblo sabio. Yo no sé de dónde han sacado ahora, o López ha sacado eso del pueblo sabio. Eso no es cierto. El pueblo mexicano, ¿de dónde es un pueblo sabio? Vea usted el número de años de educación que tenemos. Vea usted el sistema de educación que tenemos público y privado. ¿De dónde vamos a tener 90 millones de ciudadanos sabios? Eso no es cierto. Para que una persona pudiera llamársele sabio, tendría que ser una persona que domina un campo del conocimiento, que ha estudiado decenios, que ha aportado conocimiento, que le ha arrancado a la naturaleza ciertos hallazgos que permiten hacernos más libres. Ese podría ser un sabio. Einstein, por ejemplo. No sé, Enrico Fermi, grandes científicos, esos podríamos decir que son sabios. El doctor Richard Feynman, etc. En materia económica, Adam Smith, David Ricardo, Milton Friedman, aunque le caiga gordos a muchos, etc. Pero decir que un pueblo es sabio no pasa de ser un subterfugio simple y sencillamente para ocultar el temor que tengo a decidir. Y el caso extremo hoy y sumamente grave para el país y su imagen en el exterior es el aeropuerto, el nuevo aeropuerto. Que si estudios van, que si opiniones vienen, que si Jiménez Espriu dice, no, ahorita no lo doy, lo entrego mañana y que pasado mañana porque la seguridad nacional y la mentira que te eché. Y no, que vamos a hacer una consulta en octubre y va a ser vinculante. Si el pueblo sabio dice que se haga 2 pistas en Santa Lucía, pero si el estudio técnico que va a hacerse dice que no, pues entonces se friega el pueblo sabio y se quedan las cosas como están. Es decir, es una maroma verbal tras otra, con miras única y exclusivamente a no decidir o a no tomar una decisión impopular y dolorosa. Pero impopular porque él mismo la hizo impopular y dolorosa durante la campaña.
Y hay un grupo de agitadores, vividores de la ignorancia, de grupos amplios en esa zona y de Texcoco, etcétera, donde ya están hablando, no, el daño ambiental y una serie de exageraciones que se caen por su propio peso. Pero al final, ¿qué tenemos? La exhibición burda de una forma cobarde, pusilánime de ejercer la gobernación. ¿Y qué hay peor que un gobernante que toma decisiones erróneas? Un gobernante que no se atreve a decidir. ¿Por qué? Porque un gobernante que toma una decisión equivocada de inmediato se ve y se corrige, pero se avanza. Pero cuando ese gobernante teme decidir para no perder su popularidad, las cosas no van a salir bien. Es evidente que ha tomado otras decisiones que no se van a llevar a cabo, ¿no? El Tren Maya, ¿por qué? Pues porque está aquí a 2,000 kilómetros y no se va a hacer. Y esto de acá y acá, y eso no, sí, y esto, y los ninis, y 100,000 millones para acá, y 200,000 millones para acá. No, hombre, son ocurrencias, desatinos. Pero en el caso del aeropuerto, el aeropuerto ahí está, ahí va. Es un proyecto que tiene casi 20 años de ser analizado. Es un proyecto que si usted toma un avión en la Terminal 1 o la 2, va a decir, ¿cómo es posible que tengamos esta terminal de los Flecha Amarilla o de los Flecha Roja? Tenemos que tener un aeropuerto a la altura de las dimensiones y necesidades de la economía mexicana. Por eso termino diciéndole a usted lo siguiente. Eso de consulta, y vamos a consultar, porque todos los asuntos importantes hay que consultarlos. Bueno, si la gobernación entonces es hacer consultas, pues yo diría, mejor pongamos al frente del Estado mexicano a alguien que sí sabe hacer consultas, a Roy Campos de Consulta Mitofsky, o a Ulises Beltrán, o a Buendía, a Alejandro Moreno, que son gente especializada en tomarle el pulso a la sociedad para saber esto o aquello o aquello. Pues si de eso se trata, pues no hagamos elecciones, mejor vamos a ver, Roy, ¿te avientas tú 6 años? Pues sí, yo consulto 6 años, y luego le damos a Ulises los siguientes 6 años, y ahí nos la vamos campechaneando. Repito pues, eso de las consultas no es consulta, es un instrumento demagógico y que vamos a poner en las plazuelas unas mesas para que la gente vote y todo. No es cierto, hombre. Eso es quererle ver la cara de tarugo a millones de mexicanos. No se deje usted engañar, pues. Una persona que dice que va a consultar no es porque sea un gran demócrata, es porque es un gran miedoso. Porque no quiere tomar una decisión que lo enemistaría con un grupito. Pero lo que no se da cuenta es que los beneficios para el país entero a mediano y largo plazo son mucho mayores. Muchas gracias pues y lo espero mañana en la primera cápsula diaria de la semana que comienza el lunes mañana. Gracias.